Bienvenidos una vez más a la Liga del Código. Mi nombre es Tomás. Hoy me acompañan Germán y Nazaret. Y hoy tenemos una pregunta que nos hacen. Dice, señores, primero disculpen que me fijé que estábamos flojos en preguntas y resulta que el link que teníamos para hacernos preguntas al formulario de nosotros estaba roto, pero ya lo arreglé. Y por favor, pasen por ahí, dejen sus preguntas para los próximos episodios. Entonces dice la primera pregunta. Dice, la única pregunta que trataremos el día de hoy dice, hola Liga del Código, siempre escucho su podcast y en varias ocasiones han hablado de las entrevistas para entrar a una compañía en el área de programación. ¿Podrían por favor decirme en qué consisten estas entrevistas y qué pruebas te hacen? Tengo experiencia programando en JavaScript utilizando React Native, pero me da un poco de temor aplicar, pues no sé en qué consisten esas entrevistas y qué tanto debo saber. Gracias anticipadas. Eso dicen. Bueno, de la entrevista hemos hablado Eh, muchas veces. Sí. sí, dale, toma. Sí, yo diría que el tema de las entrevistas lo hemos tratado en varios episodios y también hemos tratado de cómo tú prepararte para las entrevistas. Eh, si estás, por ejemplo, desde República Dominicana aplicando para una entrevista en el extranjero y tu intención es moverte hacia el extranjero a través de esa entrevista, nosotros tenemos un episodio justamente dedicado para eso, que lo voy a poner en la descripción de este episodio para que lo escuches también. Eh, pero sí, yo creo que Herman tiene eh, experiencias frescas respecto al tema de las entrevistas, quizás. Bueno, no tan frescas. Hace 2 años que estoy en la empresa donde estoy, pero sí, digamos, media reciente. Nazaret también se entrevistó en uno que otro sitio que no pudiera comentar, pero lo primero que yo le diría a esa persona es que depende el tipo de empresa. Me explico. Las empresas más medianas, pequeñas, suelen evaluarte por exactamente lo que necesitan. Dígase que si ellos identificaron que necesitan un desarrollador React o que necesitan un desarrollador .NET o necesitan un desarrollador PHP, ellos van a evaluarte específicamente por esas cualidades, porque eso es lo que ellos necesitan cubrir. Empresas más grandes se enfocan más en qué tanta experiencia de software engineer tú traes a la mesa, independientemente del lenguaje, porque ellos se enfrentan con otros problemas y necesitan como esa creatividad, esa cualidad de poder resolver problemas. Entonces ahí es donde entran un poco más como las entrevistas que son algorítmicas o entrevistas que son de diseño de sistemas o entrevistas que son más enfocadas a resolver un problema independientemente del lenguaje. Es muy común que tú entrevistándote en Google, en Netflix, en Facebook te digan utiliza el lenguaje que tú quieras. La posición en Java, pero tú conoces PHP, hazlo en PHP. Tú conoces JavaScript, hazlo en JavaScript. Porque ellos están evaluando otras cosas, no el lenguaje, porque los lenguajes se pueden aprender. Eh, Eso por ese lado. ¿Qué tú puedes esperar? Bueno, los procesos son similares en sentido de que tú tienes una entrevista inicial. Bueno, primero te voy a hablar de una empresa grande, que es la que tengo como más fresca, porque entrevisté en varias antes de decidirme por Dropbox, pero si el proceso es similar en el sentido que tú tienes lo que le llaman un technical phone screen, que en esencia ellos quieren ver si tú de verdad sabes programación antes de llevarte como a la entrevista de verdad. Eh, Te hace eso, muchas empresas antes de hacerte eso, de hecho, te hacen una entrevista con el hiring manager, que es el manager que está contratando, porque el manager primero, es una forma donde el manager primero dice como si, esta es una persona que yo quisiera eventualmente verle en mi equipo si pasa las pruebas. Entonces, una vez tú haces eso, pasa el technical phone screen, son 45 minutos, 1 hora, donde tú resuelves quizás 2 problemas, 3 problemas máximo. Y si tú pasas eso, entonces tú pasas a un on-site, que el on-site sí, como Nazaret le comentará también, es un día completo. O sea, tú o tienes que cogerte el día, o tienes que pedir vacaciones, o tienes que literal dejar tu trabajo anterior y decir, no, yo quiero cambiar de trabajo, voy a dejar mi trabajo anterior, y luego empiezo este proceso de entrevistas. Y ya una vez tú pasas eso, ya es como cuando vienen las ofertas. En empresas más pequeñas los procesos son todos muy diferentes. Yo no he tenido dos procesos similares en empresas medianas pequeñas, pero en empresas grandes sí he tenido ese cosa.
O sea, una pregunta, Tomás. Tú al día de hoy también estás en un Big Tech. O sea, un Big Tech en Europa, entrando en Estados Unidos, pero es un Big Tech. Es claro, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de entrevista para ustedes? Mira, para nosotros son como 6, 7 etapas diferentes. Tratan de hacerlo primero lo más general posible y luego se va enfocando, te van enfocando la tecnología dependiendo a qué equipo tú vas. En mi caso, mi equipo buscaba ingenieros que sean como generalistas, más que otra cosa. Entonces la entrevista mía consistió primero en un challenge de código, que era te mandan unos cuantos problemas de algoritmo. Klarna tiene la particularidad que te mandan un challenge lógico también. Luego de eso me dieron un challenge de arquitectura y luego me dieron uno de JavaScript, que era un poquito de backend, un poquito de frontend. Luego de eso bueno, tuve una behavioral y luego entonces fue el on-site. Para el on-site, Klarna a los extranjeros le pagan el vuelo y le pagan hotel. Y, y entonces durante el on-site, ahí tú tienes una técnica behavioral con tu posiblemente manager. Luego tienes una 100% técnica con posiblemente miembros de tu equipo. Y tienes una última que es cultural, con también la misma gente de tu equipo. Entonces, por ejemplo, ahora a mí me está tocando hacer la técnica en mi equipo. Y, y dentro de la técnica, muchas veces, ¿Tú te refieres a ser entrevistador tú? sí, exactamente. Me está tocando entrevistar a los candidatos que entran nuevos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en lo que yo me enfoco es yo trato de ver su currículum y veo cuál es su strong point. Si él es más frontend que backend. Porque total, yo sé que en mi equipo necesitamos ambas cosas y que él va a tener espacio para aprender lo que le falte. Entonces yo eh, busco eso y entonces diseño un ejercicio enfocado a su fuerte. Si yo sé que el fuerte de él es React, hacemos un ejercicio donde, por ejemplo, tenemos un componente, arreglamos un componente que tenga unos cuantos bugs, le creamos cierto comportamiento a ese componente, sacamos ese comportamiento a un custom hook y así. Y así, chin a chin, lo vamos como que armando el componente para hacerlo lo más robusto posible. Y ve hasta dónde llega su ansiedad de hacerlo robusto. Y eso también me ayuda a medir qué tan senior o qué tan junior es. Si una persona que no está pensando en escalabilidad, en reusabilidad, yo sé que es un poquito más junior que una persona que esté diciendo, no, este custom hook, vamos a sacarle este comportamiento porque va a ser más fácil de ponerle la prueba. También porque va a ser más fácil de reutilizar. Porque en este componente que es muy grande, vamos a hacer state collocation y vamos a ponerle esto aquí y esto allá. Y así ya tú sabes qué tan senior va a ser, por ejemplo. Y en tema de backend lo pongo a hacer, no sé, tal vez un endpoint nuevo en un backend que ya tengamos existente y veo qué preguntas hace, de cómo testearlo, de qué patrón estamos utilizando y demás. Y entonces eso es lo que yo busco, por ejemplo, en una entrevista técnica, que ya esa, vamos a decir, es como el último filtro, porque las otras son más de cultura, de qué tan cómodo piensan los demás que es de hablar contigo, trabajar contigo y demás. Y en esencia, luego de eso, te hacen una última entrevista que no es como para decir si te van a entrar o no, sino simplemente para ir preparando todo lo que sería el relocation en caso de que te aprueben. Que por cierto, en Klarna siempre están contratando y el que esté interesado, que nos escuche en trabajar en Klarna, que a toda confianza que me escriba y yo le puedo orientar de por dónde aplicar y cómo prepararse. Los referral ahí, los cuartos. No es por los cuartos, es que nosotros queremos quemar dominicanos y seguidores. Exactamente, viejo, somos 4 dominicanos en Klarna y próximamente vamos a ser 3. Entonces, necesitamos más dominicanos allá. Es difícil.
Pero es interesante, se ha dado a conocer un poco la cultura dominicana. Yo he llegado a pasillos de Klarna, cuando estábamos trabajando en la oficina, que la gente se estaban saludando con qué lo que. Y decían, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? Y yo, pero espérate. Pero fulano trabaja allí, fulano allá. ¿Quiénes son estos dos que se están saludando con qué lo que? Y son de que un alemán y un portugués, y ya tú sabes. Entonces, sí, necesitamos más dominicanos en Klarna. Para hablar un poco acerca de, algunas personas me han preguntado de Google, por ejemplo, de cómo el proceso y eso. Es muy parecido ya a lo que Germán había dicho, pero me gustaría enfocarme un poco en que hay mucha gente que se queja del proceso de entrevista de muchos Big Techs y tú tienes que definir bien que hay espacio para todo. Tú puedes ganar mucho dinero si el dinero es lo que te interesa en un startup que no tiene ese tipo de proceso de entrevista. Como también tú puedes aprender mucho en un startup. No necesariamente tienes que entrar en un Big Tech que tiene otros procesos de entrevista diferente a las empresas grandes, ¿verdad? Ahí me refiero más o menos a Google, Facebook, Apple y ese tipo de empresas. Eh, Sin embargo, sí, para Google, Google se enfoca mucho, por lo menos en ingeniería, en que tú tengas buenos conocimientos algorítmicos. O sea, que tú tienes que saber decir más o menos cuál es el performance, ¿verdad? La, qué tan bueno, no sé cómo decirlo bien en español eso, pero qué Rendimiento tan es la bueno palabra, el rendimiento. rendimiento, ¿verdad? El rendimiento de tu código, ¿verdad? Que tú sepas sacar tu Big O y todo eso. Y que también tú puedas vocalizar lo que tú estás pensando. O sea, alguien me estaba preguntando recientemente, ¿cuánto tiempo yo debo de durar cuando yo tengo el phone interview explicando el problema o resolviendo el problema con palabras? Yo le respondí a esa persona, tú tienes que tomar tanto tiempo tú necesites para entender el problema. Inmediatamente tú entiendes el problema, el código sale solo. Muchas veces a mí no hay de que tú duras 10 minutos, 5 minutos o 30 minutos. Muchas veces tú tienes una hora de entrevista y te toma 40 minutos identificar el problema entero y los otros 15 minutos tirando el código. Pero no tiene sentido que tú empieces a tirar código de un problema que tú no entiendes todavía, porque es peor. Al final tú estás perdido, perdiste muchísimo detalle. Es mejor que tú entiendas bien el problema, escribe un pseudocódigo, lo descifre con la persona que tú estás hablando y luego entonces, todavía tenemos tiempo, vamos a tirar el código de verdad. Porque hay mucha gente que ni siquiera le importa el código. Lo que le importa es el proceso de pensamiento que tú tienes para hacer resolver un problema en una entrevista. Entonces, en Google y en otros big tests como Google, es bueno que se enfoquen en tener esos algoritmos, esos algoritmos bien afilados. Lamentablemente, usted tiene dos opciones. Uno se queda quejándose de que son incómodos esos procesos de entrevista y nunca aplica, o usted se aprende cómo funciona el sistema y pasa ese proceso y entra. Y de verdad, eso es como cualquier otro examen. Tú buscas los materiales, están en internet, los problemas están en internet, hay muchísimos videos como este en internet que te enseñan paso a paso y tú te aprendes el proceso, lo practicas, lo repites 2 o 3 años, si te quema, y tú entras. Y ya después que tú entraste, ya no hay más entrevista. Después que tú estás adentro, ya es otro mundo totalmente diferente. Pero sí, es como Gemma estaba explicando para las empresas como Google. Algo de lo que decía Nazaret, que sí, que Nazaret luego lo dijo, que sí vale la pena tú decir a tu entrevistador, mira, para entender mejor el problema, yo voy a empezar a escribir este código que me permita entender el flow, pero hácelo saber. O sea, déjale saber que es un código de entendimiento, de exploración que tú estás escribiendo. No empiezo directamente a escribir algo que parece tu respuesta final sin comunicarlo. Y a ese mismo punto, una vez tú entiendes el problema como tal, el código sale solo. O sea, el código al final del día es tú transformar un algoritmo, que es un proceso, transformar un proceso a una serie de pasos. Y lo mismo es como que yo te diga, oye, ¿cómo te hace una hamburguesa o un sándwich? Si tú no sabes, quizás tú estás experimentando, pero si tú sabes cómo es, tú lo vas a escribir de una, pongo esto, lo otro, lo otro. O sea, eso en ese sentido. Algo chulo que tiene Google, y creo que Facebook también, es que ellos te entrevistan y luego hay una de esas entrevistas que va a determinar tu nivel dentro de la empresa.
Eso a mí me pareció súper interesante. Yo hice el proceso de Google y eso me pareció súper interesante porque era, eh, todas las entrevistas eran como que general hasta que llegaba esa, que es una entrevista abierta. Normalmente la entrevista de System Design, que similar a lo que comentaba Tomás, alguien más junior te va a diseñar un sistema muy básico, pero alguien cada vez más senior te va a no solo a diseñar un sistema más escalable, sino va a ir a las cosas específicas. O sea, cuando tú tienes personas que te dicen, yo esto le pondría un DynamoDB para que escale, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tú tienes otra persona que te dice, sí, yo pondría DynamoDB, pero con este DynamoDB, cuando pasa de este número de requests o tiene esta forma, le iría este chart, le haría, o sea, va todavía más y más y más y más específico. Ya tú sabes que tú estás lidiando con una persona que tiene un nivel muchísimo más alto que simplemente un senior. Sí, eso por ese lado. Sí, ahí me acordaste que en la mía, por ejemplo, o sea, si yo vuelvo a tomar mi entrevista de arquitectura, viejo, yo a veces yo digo, pero ¿y cómo esta gente me aceptaron a mí? Porque yo puse, no, sí, un servidor y le conecta a la base de datos, que sí, ok. Oye, yo creía que me la estaba comiendo cuando yo hablé de un load balancer y de un cluster, pero yo no hablé de monitoring, yo no hablé de logging, yo no hablé de los firewall, yo no hablé de meterle un queue a eso si era necesario. ¿Tú me entiendes? O sea, pero eso es así. Mientras más tú Pero lo haces, más vas aprendiendo también de eso. algo que De yo hecho, quiero agregar. ujú, Bueno, esto es rápido. Algo que quiero agregar, que he tenido la oportunidad de entrevistarme en varios sitios. En alguna literal me quemé, o sea, no pasé del primer proceso y en otro pude llegar hasta el final y tomar una decisión, digamos, en la que yo quisiera, de esa que llegué hasta el final. Eh, yo me atrevo a decir que las que quizá pensamos que son la empresa con la entrevista más difícil, no necesariamente lo son. Y siempre es difícil, como dice Nazaret, hasta que tú te preparas, hasta que tú entiendes como que esto es lo que tengo que hacer, estos son los pasos. Eh, y una vez tú lo haces, el único challenge que tú vas a tener, una vez tú estés preparado, son tus nervios. Es tú poder lidiar con eso, poder sentirte confiado en ti, porque de verdad, de verdad, de verdad, no es nada del otro mundo. O sea, y es chévere. Cuando tú entras a una entrevista y tu mentalidad, en vez de yo tengo que pasar esta entrevista, tu mentalidad es como que, hola, mi nombre es Herman y yo vine a aprender esta entrevista. Yo vine a aprender lo más que yo pueda. Tú entras con esa mentalidad en una entrevista y te va a ir bien. Todavía tú hagas un tollo, digamos, te va a ir bien porque si no pasaste, aprendiste mucho. Y eso es algo que tú después lo utilizas para la siguiente entrevista. Sí, claro, porque si tú entras... sí, sí, nada, escúchame. Dale, sino dale. algo que iba a mencionar, por lo menos ahora que te están hablando del nivel de entrevista que se toma, o sea, el nivel en el que tú caes que se toma en la entrevista. Mi estrategia personal, no le estoy diciendo que esta es la mejor estrategia, que algunas personas piensan diferente que yo. Yo intento ir a un nivel más bajito que el que yo entiendo que yo tengo la capacidad. Me explico. Si yo entiendo que yo tengo la capacidad de ser L5 en Google, por lo menos, ¿verdad? Obviamente depende de la empresa también, porque hay empresas como Startup que solamente tienen junior y senior y jefe, ¿verdad? Entonces tú sabes que tú puedes ir para senior. Pero en empresas que son de que bien estructuradas, que tú sabes que están tú tienes que hacer tu research y ver, tienes L3, L4, L5, L6. Si tú dices, yo soy L5, ¿verdad? Que es más o menos una persona lead que tiene un buen dominio de System Design, yo intento de ir por L4. ¿Por qué? Porque en la entrevista la gente puede identificar que tú tienes más, o sea, eres más inteligente, ¿verdad? O sabes más tienes mayor dominio que para ese nivel y te pueden evaluar. El mismo reclutador te dice, mira, yo voy a mandar tu te fue muy bien en la primera entrevista, la segunda, yo te voy a mandar para los dos niveles. Pero es peor cuando te dicen la primera entrevista como que tú eres L5 y tú te quemas, entonces no hubo oportunidad de identificar si tú podrías ser buen L4. No sé si eso se entiende, ¿verdad? Entonces, mi A mí me pasó recomendación, eso. mi Cabe destacar. recomendación, mi recomendación es, si usted está pensando entre aplicar en Facebook, Google y eso, tírese más bajito. Si usted cree que usted es L4,
intente L3, que va a tener más oportunidad. Si usted cree que usted L5 porque sabe mucho, intente el nivel 4. Y creo que hay más efectividad así. Una nota que le voy a decir. Ganar más dinero no necesariamente está relacionado a qué nivel tú entras. A veces hay L5 que entran con el mismo sueldo del L4. Negociar el dinero de cuánto tú vas a ganar es independiente al nivel que tú tienes. Obviamente, cuando tú tienes más nivel, tú tienes más ancho de banda de cuánto dinero tú puedes negociar. Pero si tú estás en una banda alta de un L4, es muy probable que un L5 haga matching con el sueldo tuyo, porque él está en la banda de abajo. Pues entonces, no está correlacionado. Y además, tú trabajas menos. Como L4, Sí. generalmente, tú haces menos, por lo que la proporción del tiempo que tú estás invirtiendo con el dinero que tú estás sacando es más dinero que el L5. Eso que dice Nazaret, tal cual. Un poco más de contexto. Yo en Google yo me entrevisté como L5. Fui al on-site, pasé el on-site, pero la última entrevista, la de System Design, fue la que como que esa persona estaba convencido que yo era un L5. Y como dice Nazaret, yo tuve, por lo menos fue suerte, que el reclutador con que tenía, él me dijo, una vez yo le comenté eso, él me dijo, pues mira, te voy a mandar para L5 y L4. Y Google al final me hizo una oferta de L4. En ese momento no la acepté, porque andaba buscando algo remoto. Y me fui por donde estoy ahora, que Dropbox. Pero sí, eso es muy importante lo que dice Nazaret. Tú todavía tengas la confianza, oye, yo puedo ser el más senior de todos los seniors, déjale saber a tu reclutador que o te fue mal o tú en realidad preferías algo por debajo. Oye, esto que dijo Nazaret vale por 1000, señores, no el nivel donde tú entras. Alguien puede entrar como L5 y no negociar su salario, la primera oferta que le hicieron, y se emocionó y dijo, sí, voy para allá, y cobró, digamos, $100,000, por poner un número. Y alguien que entró en un nivel más bajito supo negociar, supo dar su valor y entra ganando 200. Eso se ve, eso pasa. Entonces, no es nada más el nivel. Ahora bien, sí, mientras más nivel tú tienes que saber que tú tienes más responsabilidad en tus hombros. Eso sí, eso no te lo quita nadie. Sí, luego. Tú sabes que cuando tú mencionaste eso, de aplicar con el nivel más bajito, me acordaste a un candidato que recién lo rechazaron porque a él se veía como, se proyectó como senior y él aplicó por una posición senior. Pero el tipo, oye, estoy seguro que si hubiese entrado como senior engineer, hubiese entrado, hubiese sido un muy buen individual contributor y el tipo hubiese estado ganando más dinero del que posiblemente esté ganando ahora. Porque cuando estaba chequeando su currículum, él estaba en un startup, en un sitio local. Y yo dije, tú sabes qué, local ahí no se paga tanto. Estoy seguro que ese tipo, la oferta que le iban a dar como individual contributor, era mucho mejor que lo que está ganando ahora. Y aunque él tenga sus 6, 7 años de experiencia, y él tenga, ¿verdad? Haya proyectado crecimiento dentro de su LinkedIn, que haya puesto, mira, en esta empresa yo empecé junior, me hice engineer y después me hice senior. Y lo hizo 2 veces. Pero a veces hay que ser un poquito más humilde. Lo que es senior en un mercado local no necesariamente es senior en una empresa que tenga estándares más competitivos. No es lo mismo ser senior de una empresa que maneja 20,000 usuarios a ser senior de una empresa que maneja millones. Entonces, Sí, contempla eso. Tú sabes, es ah, una buena observación. Déjame hacer un punto ahí. No es que usted no tenga la capacidad de resolver también, y no es que tú no sepa igual o más que lo que ya están adentro. Es que muchas veces cuando nosotros venimos de un espacio minoritario o como quiera, tú eres nuevo en la tecnología, lo que sea, tú tienes que demostrar que tú tienes el potencial. Entonces es mejor entrar como un nivel bajito, tú entras como junior, ¿verdad? Como dice Tomás, tú duras un año representando, diciendo, mira, yo en verdad entré como junior, pero yo soy senior, y en un año te suben y te van a subir tu sueldo también y tú vas a tener más responsabilidades, pero tú demostraste lo importante en la empresa donde nosotros estamos, por lo menos, entra, ¿verdad? Después que tú estás dentro, hay 1 millón de oportunidades. sí, eso es tal cual. De hecho, a mí me pasó una vez que fue como, imagínate, sí, el caso literal, como lo mencionó Nazaret, de alguien que estaba aplicando al mismo Dropbox y fui yo que lo referí.
y estaba aplicando como ICE 3, que es senior. Sí, es senior. Pero ¿qué sucede? La persona que lo estaba reclutando, según su currículum, según su trayectoria, identificó que esa persona podía aplicar para un ICE 4. Y lo cambió, pero antes de cambiarlo se lo comunicó. Le dijo, mira, yo entiendo que tú puedes ser un buen ICE 4 y tenemos posiciones abiertas para ICE 4. Y esa persona que yo estaba recomendando dijo como que, sí, claro, o sea, si tú lo entiendes, vamos a darle para allá. Entonces, de la persona le fue súper bien en todo, pero todo el feedback que venía de los entrevistadores, esta persona sería un excelente senior, no un excelente lead. Pero por política, la empresa no te ofrece algo por debajo. Solo te ofrece lo que tú aplicaste o algo por encima. O sea, si esta persona demuestra que puede ser literal el principal de tecnología en Dropbox, te lo ofrece por encima, pero no por debajo, nunca por debajo. Entonces pasó que esta persona era un genial senior y simplemente le dijeron, mira, hice 4, ¿no? Ojalá en el futuro tú vuelvas y aplique. Y de verdad, esas son cosas que pasan. Son cosas que... Y eso viene por ciento a lo que dice Tomás. Esa persona, tú miras tu currículum, tú hablas con esa persona y tú entiendes que es un excelente lead para una empresa más pequeña. Cuando tú tienes una empresa ya que tiene otro tipo de tráfico, otro tipo de demanda, cuando tú tienes una empresa que tiene un poco más de tráfico o más demanda, ya ahí tú te das cuenta que no es tan... que esa experiencia no se refleja tanto. Y mire, una cosa que le voy a decir. Muchísimas más oportunidades ustedes tienen después que entran a una empresa Big Tech afuera de la empresa. O sea, después que tú te entras a una empresa grande como Google, Facebook y todo eso, ¿verdad? O Dropbox, te viven tirando los reclutadores y muchísimas empresas ni siquiera te van a hacer entrevistas. No, este tigre viene de Google, ya el tigre demostró que puede pasar una entrevista. Entonces tú puedes haber pasado una entrevista fácil, ganar la fama, después irte a la otra empresa que te había rechazado anteriormente o lo que sea, y tú vas a romper y te van a pagar más dinero y va a quedar regularmente el que sale de una posición L4 en Google lo hacen líder en otro lugar o staff. Y tú ves muchísimo Google que son L4 que dicen me voy porque voy a ser arquitecto de tal empresa, arquitecto de software. Y es porque tú adquieres toda la experiencia interna, ya tú tienes una fama que, ¿verdad? Esas 20 se la han dado porque por los tipos de tecnología que tienen internamente. Entonces, entra como sea. Tú entras como sea, tú aprendes, tú te nutres y después de que tú te creces adentro, tú te puedes ir si tú quieres. Pero en ese mismo contexto, Nasa, o sea, tú que eres L4 en Google, tú eres el que tengo una mejor posición de nosotros tres aquí para decir si las cosas que utiliza Google es algo que tú habías visto antes o es algo que tú en una empresa pequeña había visto como necesidad de eso. Tú eres como el mejor para hablar un poco más de eso. Y yo quiero que tú nos comentes también cómo, si tú fueras a cambiarte a otro sitio, cómo tú entiendes que esa experiencia te ayudaría. Esa es buena pregunta, pero ya eso es fuera de la pregunta de entrevista. Pero yo puedo dar eso puede ser un video entero de eso. Pero los problemas que estamos resolviendo en Google no están en ninguna otra empresa. O sea, son particulares de Google. De hecho, los problemas que tiene Facebook son diferentes a los problemas que tiene Google. O sea, son particulares de Facebook. La manera de cómo Facebook quizá ataca los problemas es diferente a la manera como Google ataca los problemas, porque tiene su problema. Ahora, hay cierta parte, vamos a decir, que tienen overlap. Vamos a decir, AWS tiene quizá overlap de cómo están haciendo la disponibilidad de recursos cuando la gente compra una máquina virtual, ¿verdad? Tú puedes decir, ese tipo de problemas, quizá Google y Amazon tienen los mismos problemas. Pero la manera en cómo Amazon hace su marketplace es diferente. El search de Amazon es malísimo comparado con el Google Search, ¿verdad? Entonces, es diferente. Entonces, el problema de Google tú tienes que ver tecnología específica que se crearon solamente para resolver ese problema. Pero detrás de eso es ingeniería. O sea, es cómo este tipo llegó a este conocimiento y ahora compartió un documento de alta calidad explicando paso a paso esto es cómo funciona por dentro. Y no es de que no, que hace 5 años salió un paper de algo que hace 10 años Google está usando. No, tú vas a Google, internamente nosotros tenemos search y todo eso.
y toda la información disponible, y tú lees el documento desde el principio hasta el final, cómo funciona el search, cómo funcionan los ads, cómo funciona YouTube, la compresión, toda esa vaina. Y eso es genial. Entonces, yo siempre estoy leyendo vaina interna porque estoy aprovechando mi tiempo para aprender cosas nuevas. Y si yo salgo, veo otra empresa, obviamente, aunque yo no me llevo el código que está interno, yo tengo el conocimiento. Ya yo sé de la manera en cómo, por ejemplo, Google hace los balancers, ¿verdad? Sí, cómo nosotros lo hacemos internamente. Ya yo sé cómo nosotros podemos hacer crear, aumentar la reliability de un servicio, quizás haciéndole más daño al tiempo, pero haciendo que la availability esté más alto, ¿verdad? O sea, que son técnicas que nosotros usamos internas, que tenemos los recursos internos, pero que yo pudiera bien reproducirlo fuera de ahí. Entonces creo que ese es un conocimiento, es todo un mundo, es como el mismo Google Search, tú lo tienes internamente con cosas que no están abiertas para el mundo entero y tú puedes aprender sin ningún tipo de límite. Tú sabes que una cosa que yo quisiera agregar respecto a eso, y ya para ir cerrando este episodio, yo entiendo que cuando tú eres un ex-Googler y tú entras a otro sitio, algo que tú tienes es que como la gente confía mucho en Google, así mismo confía mucho en los ex-Googlers, ¿me entiendes? Entonces, ya tú has armado, oye, nada más por haber entrado y decir, yo trabajaba en Google y trabajé allá tanto tiempo, ya tú armaste muchísima confianza entre el resto de los ingenieros que te van a permitir a ti hacer cambios culturales dentro del estilo de trabajo de los ingenieros. Si tú dices, ¿tú sabes qué? Ahora, cuando se vaya a implementar un feature nuevo que nosotros no tenemos, vamos a hacer un pequeño RFC y lo vamos a discutir. Antes de la gente, porque tiene confianza en ti, va a poner menos resistencia a ese cambio porque va fácilmente, puede percibir que le conviene. Si viene un externo que tal vez no haya armado esa imagen de confianza sobre ellos, ese white coding, no, se le va a hacer más difícil lograr tener cambios culturales dentro del área de ingeniería. Sí, y quiero también agregar algo ahí, no solamente en Google, hay muchísimas empresas que no es por el dinero que usted ve si quiere entrar, es porque va a adquirir la experiencia. Le recomiendo Padre Rico, Padre Pobre. No siempre el sueldo que tú estás ganando lo que tiene valor, es que el conocimiento que tú estás adquiriendo durante ese proceso. Google ha vendido de eso porque desde que tú entras, tú estás metido en una universidad interna, que tú tienes clases todos los días, normal, como si tú tuvieras una universidad de 8 a 5, ¿verdad? Y tú tienes como tareas internas y tienes colaboración con gente nueva. Entonces, tú tienes una preparación. Y aparte de eso, te están pagando dinero por prepararte. Entonces, como que súper heavy eso. Cuando tú sales de ahí, luego del primer año, ya tú fuiste por la preparación que van todos los Googlers que terminan rompiendo dentro de Google, ¿entiendes? Entonces, lo mismo pasa en otros lugares. O sea, que si en verdad no es de que, no, ya, porque salió de Google, es porque está aprendiendo adentro de la empresa. Ese otro tópico de video también, onboarding en diferentes tamaños de empresa. Señores, yo creo que este es todo el tiempo que tenemos por Exacto. hoy. Yo creo que está muy bien el video, y cualquier otra pregunta, si tú quieres que nosotros como expandamos más en un tema en particular, lo puedes dejar en los comentarios y podemos agarrar otro video para expandir más en ese punto. Así es. Así que nos vemos la próxima semana. Ya ustedes saben, muchachos. Hasta luego. Bye. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y YouTube.